Cuando pensamos en la historia del Ecuador, solemos relacionarlo con eventos familiares: Quito, Guayaquil, Eloy Alfaro, García Moreno, el auge cacautero o la revolución liberal. Sin embargo, existe una pregunta inquietante que casi nunca hacemos: ¿cómo puede parecer de la historia del país casi la mitad de este? La Amazonía ecuatoriana ocupa aproximadamente un 45% de territorio nacional. Es una región atravesada por pueblos indígenas, disputas territoriales, procesos de colonización y proyectos estatales que marcan profundamente la construcción del Ecuador. Y aún así, cuando abrimos libros de la historia del Ecuador, la Amazonía parece ser difusa, casi invisible, muy pocas veces nombrada. Esta reflexión surgió mientras leía Resumen de la historia de Ecuador, escrito por Enrique Ayala Mora, una de las obras más conocidas en el país y que muchos estudiantes y académicos la citan. Mi objetivo con este video no es desacreditar el libro, al contrario, es un libro valioso y fundamental para comprender la historia del Ecuador. Pero cabe resaltar que es necesario rescatar esta mención hacia la Amazonía, preguntarse qué historia logra contar y cuál es la que queda fuera de su relato. Publicado por Enrique Ayala Mora, este libro es ambicioso, pues trata de resumir miles de años de historia en Ecuador en pocas páginas, haciéndolo accesible y fácil para la comprensión de quien lo lea. El recorrido comienza desde la época aborigen, pasando por la conquista y luego por la colonia. Después de esto hace un énfasis en la República y proyectos políticos que marcaron el Ecuador entre el siglo XIX y el siglo XX. La estructura es clara, su lenguaje es accesible y permite crear una periodización de relatos históricos complejos que se entienden de una manera mucho más sencilla. No es casualidad que por esta razón el libro se haya convertido en un texto muy difundido dentro de la historiografía del Ecuador. Precisamente por ello, cualquier silencio dentro de esta obra me parece específicamente significativo. Ayala Mora propone en su libro comprender la historia ecuatoriana a través de procesos sociales, económicos y políticos que dieron forma al Ecuador que ahora conocemos. Durante la época republicana, describe la formación del Estado, haciendo énfasis en tensiones entre sierra y costa, el progresismo, el garcianismo, las élites ecuatorianas, entre otras cosas. Su análisis muestra cómo la construcción de la nacionalidad ecuatoriana estuvo atravesada por desigualdades sociales, problemas regionales y formas de dominación sobre diversos grupos de población. En muchos aspectos, el libro logra ofrecer una visión estructural y coherente de la historia política del Ecuador. Pero mientras avanza, se logra notar algo extraño. De la Amazonía se habla poco. Aparece muy poco dentro del relato del resumen de historia del Ecuador. Cuando es nombrada, generalmente es un escenario secundario o es una herramienta económica que sirve para el desarrollo nacional. Fue entonces cuando surge la pregunta principal. La Amazonía está ausente porque de verdad tuvo poca relevancia para la formación del Ecuador, ¿o nos hemos acostumbrado a escribir la historia ecuatoriana de una forma particular en donde ésta queda al margen? Para responder a esta pregunta recorrí un artículo escrito por Natalia Svertit-Kops que se titula La incipiente provincia, Amazonía y el Estado ecuatoriano en el siglo XIX. Lo interesante es que ambos textos hablan de la misma línea histórica del país, pero desde distintos territorios y con distintas narrativas. Mientras Ayala Mora narra el progresismo de la consolidación ecuatoriana, Natalia muestra cómo grandes extensiones amazónicas pasan prácticamente sin poder estatal alguno. Desde esta perspectiva surge una primera tensión. Puede hablarse de una consolidación estatal cuando gran parte del territorio ecuatoriano ni siquiera puede hablar en un sentido estatal. Puede hablarse de un Estado nacional consolidado cuando una parte de este Estado nacional apenas tenía contacto con instituciones. La pregunta no busca negar la construcción de un Estado ecuatoriano, sino al contrario, nos obliga a mirarlo desde otra perspectiva. Un Estado no se construye únicamente de sus centros políticos,
debemos mirarlo con sus límites, fronteras y periferias que lo rodean. Y es precisamente en este lugar donde la Amazonía adquiere relevancia. Esta tensión se vuelve mucho más evidente en el gobierno de Gabriel García Moreno. En la narrativa tradicional, García Moreno aparece como uno de los grandes organizadores del Estado ecuatoriano. Pero Sberti demuestra que gran parte de esta presencia estatal estaba delegada en a la Amazonía con misiones religiosas. En otras palabras, el Estado llegaba al Oriente de manera indirecta. La Iglesia no era simplemente una aliada estatal. En el Oriente muchas veces actuó como su principal representante. Esta observación transforma nuestra comprensión de este periodo. La consolidación del Estado ecuatoriano no fue uniforme ni mucho menos homogéneo. Dependió de mediaciones, territorios y conflictos que rara vez son mencionados en la historia general del Ecuador. Además, particularmente, existe un elemento revelador dentro del resumen de historia del Ecuador. Durante el análisis del progresismo y el auge económico del siglo XIX, Ayala Mora hace hincapié en hablar sobre el auge cacautero y las élites costeñas. Mientras tanto, la Amazonía no es nombrada. Sin embargo, en este mismo periodo surge el boom cauchero. ¿Por qué es importante hablar del boom cauchero? El boom cauchero transformó realidades indígenas, modificó relaciones económicas y generó disputas territoriales, además de tener una gran consecuencia ecológica. Sin embargo, este acontecimiento resulta casi insignificante dentro de las narraciones de historia política del Ecuador. No porque fuera irrelevante, sino porque ocurrió paralelamente cuando otros sucesos estuvieron pasando, como el boom cacautero, que invisibilizó este suceso. He ahí el problema de la narrativa de la historia política del Ecuador. Poco a poco se vuelve evidente que el problema no es solo historiográfico, sino es más bien de cómo se narra de una manera general la historia y la historia política ecuatoriana. Es una forma de construir la historia donde se centra en territorios más conocidos y las periferias quedan fuera de esta narrativa histórica. La historia nacional está construida desde centros de poder y muchas veces estas periferias, como la Amazonía, son nombradas como proyectos económicos o con fines políticos desde otros centros y otros lugares. De esta forma, la Amazonía toma mayor relevancia en la historia cuando se habla de petróleo, volviéndola así una herramienta económica y no hablándola como un sujeto político. Si una región solo aparece cuando produce riqueza estatal, ¿realmente forma parte de la historia ecuatoriana? Después de esta lectura comparada, mi intención no es hablar que el libro de Ayala Mora carezca de valor. Por el contrario, sigue siendo una puerta para poder comprender la historia ecuatoriana. Sin embargo, la comparación con la investigación de Natalia Sberti nos muestra una de sus grandes limitantes. La Amazonía aparece más en esta narrativa histórica como un objeto que como un sujeto principal dentro de la construcción nacional, más como territorio que como actor, más como un símbolo que como una experiencia histórica. Y quizás ese sea precisamente el desafío de la historiografía y de la historia política del Ecuador contemporáneo. No se trata únicamente de agregar páginas sobre la Amazonía, se trata de entender quiénes tienen derecho a participar de esta narración histórica y cuál es su importancia dentro de la creación del Ecuador como un Estado. Porque el Ecuador no está solamente compuesto por sus centros de poder, también está formada por aquellos territorios y pueblos que muchos años han permanecido en silencio, tanto porque no han podido hablarlo o porque muchas veces han sido tomados como objetos. Tal vez la tarea de los historiadores ecuatorianos, historiadores políticos, historiadores generales, sea esa, escuchar la voz de quienes por muchos años pasaron silenciados.